Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, les saludo en la paz del Señor, espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 17, así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 17, versículo 9 en adelante. El día de ayer estábamos hablando acerca del evento de la transfiguración, cómo es que el Señor de repente cambió su rostro, empezó a brillar sus vestiduras y en ese momento aparecieron Elías, al igual que Moisés. Luego los discípulos, obviamente Pedro sobre todo, que dice que él primero hablaba y después pensaba, él le dijo a Jesús que podía construir tres enramadas, que eran tres cabañas, pero en ese momento aparece la nube, la gloria del Señor, que también en el Antiguo Testamento esa gloria se puede decir, se puede dar con el otro nombre de Shekinah, de alguna manera, que es la gloria, la presencia de Dios que apareció en ese momento. Y de repente Pedro, Jacobo y Juan se asustaron, se aterrorizaron, se postraron. Y Jesús viene y les dice, no tengan miedo, levántense, no tengan miedo. Bueno, después de ese evento tan increíble, tan impresionante, estaban bajando. Ahora les toca bajar a los discípulos. Y como ayer estábamos hablando acerca de la oración, la importancia de poder subir al monte de la oración, hay que bajar. Lamentablemente, digo lamentablemente porque nos gustaría estar pasando todo el tiempo en la presencia de Dios, pero todavía estamos en esta tierra, tenemos muchas cosas que hacer en esta tierra, así que tenemos que bajar, tenemos que orar, disfrutar, saborear el cielo con la oración, pero después nos toca bajar. Jesús empezó a bajar del monte de la oración y empezó a bajar con sus discípulos. Y ese es el evento que sigue en el versículo 9. Dice, versículo 9, Mateo capítulo 17, versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, esto no es una sugerencia, es un mandamiento, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les dice, no les digan a nadie lo que han visto. La palabra visión en el griego no implica que sea algo fantasioso lo que ellos vieron. Tampoco fue un sueño. Era algo que vieron con sus propios ojos, pero la palabra visión implica como algo sobrenatural, que vieron algo increíblemente que no se podía ver en ningún otro lugar, pero en ese momento ellos lo vieron y se impresionaron tanto. Esa palabra visión implica que vieron con sus propios ojos, pero algo que no es común, que no es normal. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza ardiendo. Es la misma palabra. Moisés vio la zarza, no era una visión. No era una visión, algo como un sueño, era algo real. No se apagaba el fuego que estaba en la zarza. De manera que lo que vieron los discípulos era algo real. Y cuando estaban bajando, Jesús les dice, no se lo digan a nadie. ¿Han escuchado? No se lo digan a nadie hasta que resucite. Hasta que el Hijo del Hombre, es decir, hasta que Cristo resucite. ¿Y eso es lo que habrán hecho caso? Bueno, parece que sí, porque no se registra por lo menos hasta que Jesús resucitó que los apóstoles, estos tres que estaban, que es Pedro, Jacobo y Juan, que habían estado hablando al respecto. Luego Pedro, en una de sus cartas, en una de sus epístolas, menciona y habla acerca de que sus ojos pudieron ver la gloria del Señor, refiriéndose muy, pero muy posiblemente a este evento de la transfiguración. El punto que estaban bajando, Jesús les dice, no digan nada a nadie, todavía, aguántense. Lo difícil para muchos de nosotros es a veces hacer eso, callarnos. No decir, ¿no?, lo que tal vez hemos visto, lo que queremos ver. Hay momentos, hay tiempo, y vamos a estar hablando más adelante acerca de eso, que hay momentos para poder hablar, hay momentos para callar, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Así que, así como es importante lo que se dice, también es importante el momento en que se dice lo que tenemos que decir. Dice el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron. Esto es como que parece que está cambiando de tema, ¿no? Los discípulos estaban bajando, pareciera que estuvieran cambiando de tema. Pero dice el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues? Dicen los escribas eran la gente, los maestros en esa época de la ley, o sea, de la Torá, del Antiguo Testamento, especialmente porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, de manera que los escribas estudiaban la ley de Moisés, estudiaban los profetas, salmos, proverbios, seguramente
los escribas estaban aprendiendo, enseñando al pueblo de Dios. Y ellos decían esto, dice los discípulos, los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero. Esa es una profecía, justamente la última profecía, casi las últimas palabras del libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en nuestro canon, aquí en nuestra Biblia. El libro de Malaquías es el último libro y justamente estas palabras están casi al último, en los últimos capítulos. De hecho, lo vamos a ver porque es interesante cómo los escribas sabían que esta profecía se tenía que cumplir a la llegada del Mesías. Dice Malaquías, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Esta profecía dice así: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y justamente con estas palabras termina el Antiguo Testamento. Entonces esta profecía estaba escrita por el profeta Malaquías. Los escribas sabían esa profecía y estaban esperando que antes que viniera el Mesías, es decir, Cristo, pueda venir Elías. Entonces los discípulos estaban preguntando eso porque tal vez, es muy probable que tal vez ellos estuvieran pensando que Jesús vino, que Jesús era el Cristo. De hecho, Pedro fue quien también, el portavoz de los discípulos, y por la revelación del Padre, dijo la verdad, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero no había venido Elías. Todavía no habían visto a Elías, a excepción en la transfiguración que lo vieron a Elías, pero solamente como un momento, una aparición, pero no vino a hacer lo que la profecía decía que tenía que hacer Elías, que era poder llevar el corazón, cambiar o acercar el corazón de los hijos hacia los padres, etcétera, de preparar el camino. Entonces los discípulos estaban como que estaban pensando, tenían esa pregunta, esa interrogante, y le preguntan a Jesús. Y Jesús responde, dice versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús es interesante, no está invalidando, no está diciendo que lo que los escribas estaban enseñando estaba mal. Porque Jesús no vino a poder arrojar la ley, ¿no? No vino Él para abrogar la ley, es decir, el Antiguo Testamento. No vino Él para decir que todo lo que está escrito estaba mal. No, Él vino a cumplir lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. De manera que los escribas, los fariseos, toda la gente que estaba estudiando el Antiguo Testamento estaba diciendo la verdad, que era verdad lo que decía el profeta Malaquías, que primero tenía que venir Elías antes que viniera Jesús. Pero dice algo sorprendente Jesús. Más, dice el versículo 12, os digo que Elías ya vino. Ya vino. Los discípulos, seguro, ¿qué? ¿Pero por qué no lo vimos? ¿Cómo que ya vino? Es como cuando uno está en la terminal, está esperando con su boleto, el bus, para que parte. De repente te dicen: pero señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aquí esperando con ese boleto? Su flota, su bus, ya salió. Y uno se queda con el boleto y dice: no me diga, por favor, y se vuelve loco y tiene que hacer cambiar el boleto, etc. Bueno, Elías ya vino. Los discípulos, seguramente sorprendidos y anonadados, dijeron: ¿cómo que ya vino? ¿Cómo que no lo vimos? ¿Y por qué nosotros no lo vimos? Y Jesús les aclara, porque Jesús está para enseñarles, Jesús está para poder abrir sus ojos, tal vez poco a poco, para que ellos puedan darse cuenta de algo que había pasado, pero los discípulos no habían podido ver. Hasta ahora, por lo menos. Dice versículo 12, sigue diciendo Jesús: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, refiriéndose obviamente a los líderes judíos. Así también, dice Jesús, el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, padecerá de ellos, es decir, de los líderes religiosos de esa época, de los líderes políticos también, y también del pueblo. Entonces, versículo 13, les viene a la mente y les es aclarado, la mente de los discípulos, como que entendieron. Versículo 13 dice: entonces los discípulos comprendieron
que les había hablado de Juan el Bautista. El Elías que estaba profetizado en el libro de Malaquías no era un Elías literal, no era que Elías tenía que volver con su mismo cuerpo, no, sino que era como una profecía de una manera figurada. Ahora, es interesante cómo el Evangelio de Juan en sus primeros capítulos nos menciona y dice que los fariseos y los escribas de Jerusalén mandaron gente para que vaya donde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, estaba bautizando, mandaron gente para preguntarle, a ver Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Y Juan dijo, no, yo no soy Elías. Yo no soy Elías. Le dijo la verdad. Juan no era Elías, era Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Entonces, ¿quién es al final Juan el Bautista? Si Juan el Bautista dice que no es Elías, pero dice Jesús en otro texto que ya habíamos aprendido en el capítulo 11 de Mateo también, miren lo que dice Jesús hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 13 en adelante, porque dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. De manera que Juan dice, yo no soy Elías. Jesús dice, Juan es Elías. Entonces, ¿quién dice la verdad? Bueno, los dos. Yo creo que la respuesta está en la profecía o en lo que dijo, de alguna manera, en este caso, cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Primera de Lucas, no primera de Lucas, sino el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 14 o 16, hablando de 17, vamos a leer. Del 16 al 17, miren lo que dice Lucas. ¿Quién es al final Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, yo no soy Elías. Jesús decía, no, él es Elías. Pero vamos a ver a qué se referían los dos, porque los dos tenían razón. Juan en realidad no era Elías, era Juan el Bautista. Pero vamos a ver en qué sentido era Juan. Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17. Y dice, y hará, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista estaba haciendo eso. No sabemos a cuánta gente de verdad Juan logró predicar el arrepentimiento y a la gente al arrepentirse y volver al Señor tuvo que bautizarse. Juan no era un simple profeta, era un profeta que estaba dando que hablar en esta época, de manera que hasta los líderes de Jerusalén que estaban al sur tuvieron que mandar gente para de verdad ver lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Versículo 17, e irá, dice, delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, Juan no era Elías, Juan era Juan el Bautista. Pero ¿en qué sentido era Elías? Como dice aquí la profecía, o como dice en este caso el anuncio del nacimiento de Juan, dice que Juan iba a tener el espíritu y el poder de Elías. En ese sentido, Juan era el Elías que estaba profetizado en el libro justamente de Malaquías. Pero el problema es que la gente no lo conocieron. Por eso Jesús dice, pero no lo conocieron. Ustedes también parece que no lo están conociendo, queridos discípulos, de manera que no han podido ver. Ahora Juan el Bautista ya no está, murió. Entonces Jesús les está hablando justamente de que verdaderamente todas las profecías en Cristo se cumplieron. El problema es que los escribas estaban pensando y estaban esperando a un Elías literal, pero las escrituras y los diferentes textos estaban mostrando y apuntando de que en realidad iba a venir un Elías en el sentido de su espíritu y de su poder encarnado en Juan el Bautista. Pero los discípulos no pudieron entender, menos los escribas y los fariseos. Ahora, les decía al principio que podemos aprender de estas dos cosas, que de verdad creo que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para que podamos conocer, para que podamos actuar de una manera diferente, para que podamos tomar decisiones sabias
para que aprendamos a saber cuándo es el momento y cuándo no es el momento de hacer muchas cosas. Podemos aprender estas dos cosas. En primer lugar, la oración, queridos hermanos, el subir al monte de la oración, generalmente frenará nuestra lengua. Ay, es tan difícil frenar nuestra lengua, ¿verdad? Es tan difícil. A veces empezamos a tener una idea, pero por ejemplo, pensamos que tenemos una buena idea o pensamos que tenemos una buena intención, entonces estamos con ese deseo ardiente de poder hacerlo realidad, de poder hablarlo. Y de repente hablamos todo lo que queremos hablar, todo lo que sentimos hablar y resulta que los resultados, valga la redundancia, no eran los que nosotros estábamos esperando. Entonces nos dijimos, era que me calle, era que no hable, o era que no haga esto. ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque, lamentablemente, primero, no podemos controlar nuestra lengua, pero una de las formas de poder controlar nuestra lengua, de poder controlar nuestros pies, de poder controlar nuestro corazón, es estar en el monte de oración, estar al lado y en comunión, en plena comunión con Cristo. Pero la oración generalmente va a frenarnos en aquello que estábamos nosotros decididos a hacer, pero como a veces no consultamos al Señor, vamos y nos chocamos y nos matamos generalmente. Así que la oración, queridos hermanos, nos va a refrenar. Cada cosa que nosotros queramos hacer, cada idea que tengamos, cada intención, incluso nuestras palabras, todo lo que salga de nosotros, antes de ponerlo en obra, antes que lo pongamos en práctica, lo que estamos pensando hacer, nuestros planes o lo que digamos, o estamos diciendo yo sé qué es lo que le voy a decir a fulano de tal o fulanita de tal, vayamos a oración, vayamos a orar, vayamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame. Refrena mi lengua, Señor, si es que lo que voy a decir va a dañar. Refrena mis pies, si a donde yo estoy yendo, en vez de ayudar o en vez de edificarme, voy a ir a dañar y a destruirme. Refrena mis manos, refréname a mí, refrena mi corazón que está como que saltando, como que está ferviente, como un motor caliente que quiere ir, pero Señor, ayúdame, refréname. Como les decía al principio, es tan importante lo que vamos a hacer como la forma y el tiempo en que lo vamos a hacer también. Esta transfiguración, todo este evento ha sido un momento extraordinario. Se tenía que decir, por supuesto se tenía que decir, pero todavía no era el momento. Es importante los tiempos. Es tan importante los tiempos. Hay un Proverbios que dice, está en el capítulo 27, versículo 14, miren, para que se den cuenta qué importante es incluso el momento cuando uno quiere hacer algún bien, quiere bendecir, pero esa bendición se puede convertir en una maldición por simplemente no ir en el tiempo adecuado o no hacerlo en el tiempo adecuado. Miren lo que dice Proverbios 27, capítulo 27, versículo 14. Dice, el que bendice a su amigo, está bendiciendo, no está haciendo algo malo, está haciendo algo bueno. Pero dice, el que bendice a su amigo en alta voz, es decir, gritando, madrugando, aquí está el tiempo, madrugando de mañana, es decir, esta persona se levanta de la mañana, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y dice, tengo ganas de bendecir a mi amigo. Entonces se levanta, va a oscuras a la casa de su amigo, ve la ventana que está durmiendo, empieza a tocarle fuerte y le empieza a bendecir. Es algo bueno bendecir, pero 3 de la mañana, 4 de la mañana, miren cuál es el resultado. Dice el Proverbios, cuando haces eso, por maldición se le contará. Es decir, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. O sea, bendecir está bien, pero el tiempo es tan importante como lo que uno va a hacer también. Así que es importante tener en cuenta los tiempos.
Es importante distinguir los tiempos, saber cuándo es tiempo de hacer esto, cuándo es tiempo de decir esto, ¿no? Cuándo es tiempo de callar, cuándo es tiempo de hablar. ¿Y cómo nos vamos a refrenar? La oración sirve para eso. La oración de verdad, yo les animo, queridos hermanos, vayan, nunca hagan algo sin antes consultar al Señor, porque puede que sea la última oportunidad en que Dios te pueda refrenar. Puede decir, no lo hagas, te vas a matar, te vas a lastimar, no lo hagas. Pero a veces nosotros somos tan tercos que empezamos a hacer, no importa, decimos, y es lo que mi corazón dice, es lo que mi corazón quiere hacer. Así que yo obedezco a mi corazón y cuando obedecemos a nuestro corazón, se viene el desastre como una bomba nuclear, de verdad. Bueno, número 2, ¿qué más podemos aprender? Podemos aprender, eso es interesante, podemos aprender que solamente cuando caminamos cerca de Cristo podremos ver lo que otros no pueden ver y disfrutarlo o aprender de eso antes que se nos pase. Los escribas no pudieron ver que Juan el Bautista era el Elías que estaba profetizado en Malaquías. Y los discípulos tampoco, hasta que estaban con Cristo, caminando con Cristo, al lado de Cristo, de manera que mientras más cerca de Cristo, más cerca de Dios estemos, más vamos a poder ver lo que otros no pueden ver. Pero si nosotros nos alejamos del Señor, vamos a estar andando a ciegas, vamos a actuar de la misma manera que actúa el mundo, vamos a estar actuando de la misma forma, reaccionando ante los problemas de la misma forma que reacciona el mundo, que está en pánico, que está agobiado, que está estresado, de la misma forma. Y no vamos a poder ver esas bendiciones muchas veces que Dios nos da, pero como no podemos verle, entonces lo dejamos pasar. Y cuando nos damos cuenta y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me bendijiste como te he pedido? Y probablemente el Señor nos diga, bueno, yo te bendije, yo te he bendecido. El problema es que tú no lo has visto, pero ahora ya no está. Se fue, al igual que Juan el Bautista, murió y ya no está, lo mataron. Y la gente, los discípulos no pudieron tal vez ver eso, o disfrutar de eso, o aprender incluso eso. Así que, queridos hermanos, la única manera que nosotros vamos a poder ver lo que la gente no ve, incluso la gente como los escribas, que eran tan inteligentes, tan sabios, a veces esa gente, por mucha sabiduría humana e inteligencia que tenga, muchas veces no ve lo que podemos ver cuando estamos al lado de Cristo. Cuando estamos con Él, agarrados de su brazo, de decir, Señor, no me sueltes, yo quiero aprender, yo quiero que me muestres todo lo que yo no puedo ver en mi carne. Muéstrame, para que yo no deje pasar ninguna bendición, no deje de disfrutar o no deje de aprender ninguna de las bendiciones o de las pruebas que el Señor me mande. Porque puede que después sea tarde y Dios nos diga, pero ya te he mandado. Ya te di y no lo has disfrutado porque no lo has visto. La niñez es una etapa muy hermosa, pero hay gente, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es tan hermosa hasta que dejamos de ser niños y después queremos volver a ser niños, pero ya es tarde, se fue. Cuando estamos en la juventud, de igual manera, a veces no nos percatamos, no podemos ver la preciosura, el valor, lo hermoso que es estar en la juventud y aprovechar esa etapa para poder construir muchas cosas, para poder disfrutar muchas cosas, pero lamentablemente cuando se va a nuestra juventud, recordamos, extrañamos y decimos, ay, ¿por qué no lo he visto de esta forma? La soltería, por ejemplo, cuando uno está soltero, a veces uno piensa que quiere pasarlo rápido, pero no se da cuenta porque está muy lejos del Señor y lamentablemente cuando uno está así, lo ve con los ojos del mundo. Y el mundo, la soltería muchas veces lo ve como que, pobrecito, como que algo que está mal. Pero cuando estamos al lado de Cristo, vamos a poder ver que incluso la soltería es una de las etapas que podemos aprovechar para poder servir de una manera impresionante a nuestro Señor. Pero solamente vamos a poder ver eso si estamos al lado de Cristo. Y lo vamos a poder disfrutar y vamos a aprender mucho después. Porque puede que no estemos solteros toda la vida, que cuando nos casemos, y así Dios lo permite, podamos decir, gracias Señor por la bendición
de mi soltería. Y cuando nos casamos, que Dios nos ayude también a ver la preciosura del matrimonio. Que podamos ahí aprovechar a nuestros hijos, si Dios nos bendice con hijos, porque eso también va a pasar. Y si Dios no nos abre nuestros ojos para poder ver el valor que realmente tiene el matrimonio y los hijos, va a pasar y nos va a suceder lo mismo que los escribas y fariseos y los discípulos. Jesús nos va a decir, pero no lo vieron, no lo conocieron. Ya vino, ya te di esa bendición, pero tú no lo viste como una bendición, lo viste tal vez como una carga, lo viste como un trabajo, de manera que cuando ya estás anciano, ya estás en la vejez, quieres volver a tener lo mismo, quieres pasar ese tiempo nuevamente, quieres volver a ese tiempo nuevamente, pero ya está. Juan el Bautista murió, la gente no lo conoció. De la misma manera muchas veces podemos empezar a desperdiciar o a evitar o a dejar, mejor dicho, de disfrutar y aprender todas las cosas que ahora Dios nos da. Pero eso solamente lo vamos a poder ver mientras más cerca de Cristo estemos. Así que esas dos cosas, queridos hermanos, quisiera que podamos guardarlas en nuestro corazón. En primer lugar, que la oración generalmente nos ayuda, siempre, no generalmente, siempre nos ayuda a refrenarnos, a tranquilizarnos, y Dios nos empieza a guiar, a moldear. Nos dice todavía no, nos guía cuándo hacerlo y cuándo no. Y en segundo lugar, que solamente estando con Cristo, estando en su palabra, estando en la oración, vamos a poder ver realmente las bendiciones del Señor y las pruebas. Y vamos a disfrutar de esas bendiciones y aprender también de las pruebas, incluso de esta pandemia, hermano. Incluso de esta pandemia. Esta pandemia tarde o temprano va a pasar. Pero que Dios nos abra nuestros ojos para que nos permita ver cómo tenemos que ver esta situación. No como el mundo la ve, sino como Dios quiere que la veamos. Hermanos, que Dios los bendiga. El día de mañana, Dios mediante, si así Dios lo permite, seguiremos estudiando este precioso capítulo del libro de Mateo. Bendiciones, abríguense y mucho ánimo.